Es un motivo de gran gozo producir Aguas Profundas para todos ustedes. Soy el pastor Frankie Rodríguez. Les estuve compartiendo la necesidad de ministrar nuestros huesos. Hablábamos que los huesos son el sistema de sostén de nuestro organismo y les explicaba que en los huesos está la médula ósea, que es la productora de las células sanguíneas. Y les explicaba a ustedes la necesidad de ministrar nuestros huesos. Les decía que según la palabra, la vida está en la sangre. ¿En dónde se produce la sangre? Al interior de los huesos, en lo que nosotros llamamos médula ósea. Así que es muy interesante ver esto porque el profeta Ezequiel, como lo veremos en algunos programas, le habla precisamente al espíritu que entre a los huesos. Ayer también hablábamos de la primera mención en la Biblia a los huesos. Decíamos que la mujer no fue tomada ni de un ojo, ni de un riñón, ni de un pulmón, sino de un hueso, de una costilla. Y Adán dijo, eres hueso de mis huesos y carne de mi carne. Veíamos que el espíritu humano está en los huesos. Y este definitivamente es un arte de ingeniería y arquitectura perfecto. También hablábamos que los huesos son muy importantes. Lo veíamos, por ejemplo, en el libro de Génesis, cómo este hombre José pidió que por favor no fueran a dejar sus huesos en Egipto, sino que los llevaran a la tierra prometida después de esa salida. Y ustedes se van a dar cuenta en la palabra de Dios, ustedes van a encontrar que eso lo hicieron por delante. Iba Israel caminando, pero por delante iba el féretro, los huesos de José, para llevarlos a esa tierra que Dios había prometido. Me parece importante el libro de Éxodo capítulo 13, el versículo 19, porque dice la palabra, tomó también consigo Moisés los huesos de Josué, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Este tema de los huesos de José tendríamos que estudiarlo profundamente. Y se habla nuevamente dentro de la galería de los hombres de la fe en el libro de Hebreos capítulo 11, el versículo 22, dice la Sagrada Escritura, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Bueno, hablemos un poquito de los huesos y la juventud. Miremos el libro de Job capítulo 20 y todo esto para indicarles un poquito y darles llaves de cómo romper esto de las maldiciones de sangre. Job capítulo 20, que está tremendo este texto, el versículo 11, dice la palabra de Dios, dice, sus huesos están llenos de juventud. Qué interesante. Dice, sus huesos están llenos de juventud, mas con él en el polvo yacerán. Noten ustedes que Job, usted entiende que Job es un libro inspirado por el Espíritu Santo, habla de que mucho de la juventud está en nuestros huesos. Cuando uno, por ejemplo, mira Salmo 31, y creo que los hijos de Dios estamos llamados también a cuidar nuestros huesos. Salmo 31, miren este texto, versículos 9 y 10. Dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Miren ustedes ese texto, más o menos es muy parecido cuando dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en gemir todo el día. El mismo texto, esas depresiones, dice la Biblia, habla del gemido. David habla del gemido, del dolor, de una depresión que se le soltó. Pareciera ser como que las depresiones muy fuertes descalcifican los huesos, que es realmente lo que está hablando la palabra, como que los problemas emocionales muy fuertes descalcifican los huesos y hacen que los huesos se consuman o se envejezcan y la gente pierda su juventud. Y ahí tenemos artritis reumatoidea, ahí tenemos osteoporosis y bueno, otros sinfín de situaciones o enfermedades que ocurren en los huesos.
Todo esto para llevar al final en el tema de lo de pecados de sangre, todo esto para llevarlos a poder ayudarles en todo este proceso de libertad en ustedes. David habla: estoy en angustia, se consumen de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, mi vida se gasta de dolor, mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas, y dice, y mis huesos se han consumido. Literalmente David perdió lo que estamos hablando, sus huesos. David perdió la salud en sus huesos. Hasta que él confesó su pecado y pudo hablar, la salud de él es restablecida, reestructurada. Se activa la sanidad. No me vengan con esas cosas de que uno puede estar en pecado y guardar los secretos por año y vivir en salud de reino. Eso se va desgastando y cuando pues aparece realmente otra enfermedad allí en el cuerpo de la persona. Entonces tenemos acá lo que le hablo: las profundas tristezas consumen los huesos. Y hemos ministrado muchísima gente. Recuerdo, nosotros no habíamos experimentado alguna unción de risa, de gozo, y hubo un culto donde yo estaba predicando en un congreso y ha caído una unción de gozo. Sé que es controversial para muchos, ellos no aceptan esto, pero cayó una unción y la gente no paraba de reírse. Tal vez fueron 2 horas la gente riéndose. Y saben, yo estaba, decía, Señor, ¿qué es esto? No lo había visto de esta manera. Pero ¿saben qué les puedo contar? Que ese día mucha gente fue sana de artritis, de osteoporosis. Usted dice, ¿por qué? Porque esas profundas tristezas que a veces lleva el pueblo de Dios, esas desesperaciones, esas frustraciones, que las cosas no se dan, mis amados, pues definitivamente las personas llevan esto allí en lo profundo de su corazón, y cuando el Señor trae su gozo y ese gozo del Señor viene, saben, esa enfermedad comienza a retroceder, se comienza a ir. ¿Qué es lo que realmente experimenta David después de haber pasado por esa depresión a causa del pecado? Salmo capítulo 51, hablando de lo mismo, del tema de los huesos. Salmo capítulo 51, versículo 8, dice la palabra: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Miren cómo lo que hablaba de esta unción que cayó en un culto donde la gente empezó a reírse, pero es que no era ni uno ni dos, y tampoco era algo que no podíamos controlar. El Espíritu Santo vino y hay tanta sanidad en la gente. Y cuando yo comienzo a mirar, pues encuentro acá esto: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Lo está diciendo David, hasta los mismos huesos abatidos. Esa palabra abatir en el original es la palabra que se usa para las ovejas. ¿Qué pasa con una oveja abatida? La oveja abatida es una oveja que tiene mucha lana y llueve y pesa tanto la lana que la tira al piso y no se puede parar. Ya los huesos no sirven, por más de que quiere hacer fuerza, no puede. Tiene que venir el pastor y esquilarla, trasquilarla, quitarle toda esa lana y ese peso, y ella se para, y aunque se ve feíta, ella otra vez tiene fuerzas para salir corriendo. Y los huesos, las enfermedades en los huesos sí pueden ser sanadas, sí pueden ser restauradas. Los huesos abatidos sí pueden ser restaurados. Ninguna enfermedad en los huesos es eterna, ninguna artritis, arteriosclerosis, osteoporosis es eterna. Dios sí sana las enfermedades en los huesos. Los que conocen la Casa Transformación Internacional saben que nosotros pues no tenemos todos los dones, no los tenemos todos, pero el Señor nos usa algunas cosas. Entonces el pastor Daniel es usado en sanidades de corazón, por ejemplo. Él ora por corazones enfermos y los corazones sanan. No hay alguien que tenga el don de sanar todas las enfermedades. La Biblia habla de dones de sanidad, no habla de don de sanidad. Dones, o sea que son varios. Y en mi caso el Señor me usa mucho en lo que tiene que ver con huesos, con estirar piernas de niños, con ordenar la displasia de cadera. Me usa muchísimo con esto. Pero me parece precioso esto: los huesos abatidos pueden ser recreados. O sea, nuevamente el Señor los vuelve a restaurar.
y hablo a través de las ondas radiales a toda persona que está enferma en sus huesos y ordeno, sean los huesos de las manos que se enderecen, sean los huesos de los pies, que en el nombre de Jesucristo la sanidad del reino de Dios venga y se manifieste, que esos huesos abatidos puedan ser sanados ahora mismo en el nombre de Jesús. Miren esto, en los huesos está la juventud. También en los huesos, como lo vimos en Job 20, las tristezas los consumen, lo dijo David, y mientras callé se envejecieron mis huesos. Pero también vemos que el gozo los recrea, la alegría los recrea. Déjeme le cuento antes de pasar a la siguiente parte sobre los huesos. Ahora usted dice, ¿por qué está hablando de los huesos? Porque la iniquidad está en los huesos. Las maldiciones de sangre están ¿en dónde? En la sangre. ¿En dónde se produce la sangre? En los huesos. Necesito que entienda esto. Escuché el testimonio de una persona hablando de recrear los huesos, para que lo entienda. Que fue al médico y le dieron un dictamen de un cáncer terriblemente severo, de muerte, y le dijeron, váyase a morir a la casa. Ya no tiene nada que hacer. Entonces esta persona, independiente de todo, no era cristiana, positiva. No, pues sabe que pues me voy a morir contenta, dice la señora, me voy a morir contenta. Entonces se fue a un sitio de películas y compró todos los videos de chistes que hubieran, de cosas que la alegraran, de chistes, de películas de gracia, de películas de Cantinflas, de películas que la hicieran reír. Entonces la mujer se encierra en la casa y comienza a ver las películas de chistes, y comienza a ver, y se reía y se reía y se reía y se reía, y vea películas de gracia y de chistes y de alegría. Y sabe, pasó un mes y no se murió. Pasaron 2 meses y no se murió. Pasaron 3 meses y no se murió. Pasaron 6 meses y no se murió. Al contrario, estaba gordita, bonita. No era creyente, no era creyente. Miren esto, si funciona con un impío, cuánto más con un hijo de Dios. Y ella va al médico y le dice al médico, pues no me morí, hágame en exámenes. ¿Sabe que no le encontraron la enfermedad? Literalmente el gozo recreó sus huesos, y al ser los huesos recreados, la médula ósea produce nueva sangre, con más plaquetas, con más glóbulos rojos, glóbulos blancos, linfocitos, leucocitos, y todo eso que se comenzó a salir a través de sus huesos, con muchísima alegría comienza a tragarse la enfermedad. ¿Me entiende? Es poderoso. Creo que le acabo de dar una llave del reino de Dios. No se me hace nada raro que esos hermanos de las congregaciones que viven todos carilargos, amargados, que no sonríen por nada, que se enojan por todas las cosas, terminen en una cama, torcidos, enfermos y todos ingeridos, porque el gozo hace que los huesos sean recreados. Qué espectacular esto, ¿no le parece? Entonces yo le pido a Dios que saque toda amargura de tu corazón, saque todo enojo, saque todo mal recuerdo que tienes allí guardado en tu vida, y en el nombre de Jesucristo que se inserte del reino de Dios algo tan sobrenatural, que el gozo y la alegría hagan parte de tu vida, y los huesos sean recreados y produzcan sangre nueva con tanta fuerza que se coma toda diabetes, que se coma toda leucemia, toda enfermedad en la carne, en la sangre y en tus huesos. Si tus huesos son recreados, tu salud va a comenzar a mejorar. Quiero que miremos Proverbios 12, versículo 4. Aquí tenemos un texto que es tremendo. Yo no lo había visto de esta manera, hablando de los huesos. Dice Proverbios 12:4: la mujer virtuosa es corona de su marido. Pero dice la palabra, más la mala como carcoma de los huesos. Wow, lo voy a leer otra vez. La mujer virtuosa es corona de su marido, más la mala como carcoma de sus huesos. Para que no le suene a machismo, vamos a hablar en nivel de problemas matrimoniales. Vamos a hablar en nivel de problemas
entre esposo y esposa. Ahora que soy casado, ya entendemos cómo funciona ese asunto. Antes yo daba charlas a matrimonios sin saber, porque no tenía a mi esposita, pero ahora ya más o menos entiendo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Sabe qué dice la palabra sobre esos conflictos matrimoniales? Pensemos en ese hombre que es un mal hombre, que no es virtuoso, que se la pasa dando lora y hablando y maltratando verbalmente a la esposa. Volvamos a esta parte de esta mujer que como gotera de agua, dele mañana, tarde, noche, dele. ¿Sabe qué puede ocurrir? Le repito a usted, dice la Biblia, coloquémoslo así, que la mala pareja, la mala relación matrimonial es carcoma de los huesos. Esta palabra carcoma es la misma palabra que se usa para los gorgojos, que es un animal casi invisible y se mete aún a la madera más fuerte y la va desgastando, se la va tragando. No sé si a usted le ocurrió con un piso o con un techo que entró el gorgojo, y cuando el gorgojo entró y se comió la madera, usted fue a ver la madera y la madera quedó como arena, reducida a polvo, perdió su fuerza, no servía para nada y tocó cambiar el pedazo. Lo peor de todo es que él no se queda ahí. El gorgojito es algo que camina para un lado, para el otro, y se pasa en un lado, se pasa el otro, se pasa el otro, se pasa el otro, y cuando usted se da cuenta se come toda la madera. Pues los conflictos matrimoniales son de la misma manera, sobre todo cuando una persona es dominante, cuando una esposa, por ejemplo, tiene espíritus terriblemente jezabélicos y ella dele con el esposo y critique al esposo y maldiga al esposo, muy posiblemente a ese esposo se le van a comenzar a debilitar los huesos. Me ocurrió en una consejería. Por el Espíritu Santo fue revelada esta palabra y el hombre venía así, todo agachadito, venía todo débil, venía con su bastón, venía pues muy asustado, que la osteoporosis, que él todavía estaba joven, que él no se quería morir, y ahí estaba la esposa calladita, porque eso sí, delante del pastor la gente no muestra lo que es en la vida real. Entonces yo veía y decía: Señor, muéstrame la causa, y sabe, el Señor me dio una palabra específica y le dije a esa mujer, le dije: es usted la que lo tiene así, porque la Biblia dice que la mala mujer es la carcoma de los huesos, así que él está enfermo en sus huesos por la manera que usted tiene de ser. Y los cogí, tampoco era acabarlos a juntos, los cogí, los ministré, oré por ella, que dejara esa parte matriarcal tan tremenda que había heredado pues de generación en generación, de su madre, de su abuela. Oré por él, lo empoderé para que él desarrollara autoridad, para que fuera firme en Dios. ¿Sabe qué ocurrió? Con el tiempo comenzó a mejorar, dejó el bastón, se enderezó. La mujer dijo: sí, reconozco que he cometido serios errores, ahora las riendas de la casa las lleva él, yo tengo mucho cuidado con la manera como hablo, pastor. Gloria a Dios por esos hermanos que se dejan ministrar y se corrigen. ¿Sabe qué ocurrió? Los huesos de ese hombre fueron recreados, los huesos de ese hombre fueron sanados, los huesos de ese hombre fueron restaurados. Sí, le hablo a usted, señora, que me está escuchando, que tiene a su esposo todo enfermito. Le hablo a usted, caballero, que me está escuchando y su esposita se le está enfermando. Y es porque esas situaciones matrimoniales están consumiendo los huesos. ¿No dice la Biblia que hasta si la gente ora sin arreglar sus conflictos familiares, dice la palabra, las oraciones no son contestadas, son estorbadas? Oro al Señor Dios en este día que venga sanidad tanto a su carácter matrimonial como también hacia sus huesos. Oremos un minuto. Padre, en el nombre de Jesús, tú me has dado poder y autoridad para orar sobre los huesos y ver que los huesos son restaurados, son ministrados, son sanados. Así que a través de las ondas radiales y a través del YouTube, ordeno que cada hueso torcido se enderece, ordeno que la osteoporosis se vaya totalmente y esos huesos sean rejuvenecidos, ordeno que todo hueso que está bajo poder de artritis, arteriosclerosis y aún toda enfermedad que haya en los huesos que yo ni conozca se vaya
vida a la voz del nombre del Señor Jesucristo por la palabra que estoy compartiendo en este día. Hablo la palabra en el nombre de Jesucristo y decreto milagros, pero también hablo sobre tu carácter para que tus palabras sean tan dulces que traigan sanidad sobre tu cónyuge, sobre tu pareja, sobre tu esposo, tu esposa, sobre tus hijos. Hablo esto y en el nombre del Señor Jesucristo es hecho. Amén.